tardes, amigos de Portavoz, un rayo de luz tras la verdad. Aquí como cada domingo a las 2:30 de la tarde por el canal del Sol, el canal 6, para llevarle los comentarios de los acontecimientos ocurridos durante la semana, tanto a nivel nacional como internacional. En el día de hoy vamos a desarrollar un programa muy particular y especial con un invitado también muy especial, el profesor Enrique de León, con quien vamos a conversar con relación al cambio climático y los efectos de este sobre la geografía general de la Tierra y en particular lo ocurrido durante estas últimas 2 semanas con la primera tormenta y posteriormente ciclón Melissa, el cual dejó tras de sí un rastro bastante terrible, tanto en nuestro territorio con las lluvias que cayeron durante más de 10 días y posteriormente su paso por algunas islas del Caribe, como fue el caso de Jamaica, Haití y Cuba. Bueno, bienvenido, compañero. Muchas gracias, viejo, muchas gracias. La tormenta Melissa produce mucha preocupación, no solo porque hizo mucho daño, sino porque revela que hay un nuevo patrón. Es decir, vamos a tener fenómenos en las temporadas ciclónicas próximas que van a venir, donde los huracanes van a tener ese patrón de conducta que tuvo Melissa. Es decir, ciclones o huracanes más intensos, más fuertes, erráticos, es difícil de prever hacia dónde van, y además un factor muy preocupante es que en muy poco tiempo pasan de ser una tormenta a un huracán 5. Como ocurrió con esta. Es decir, en horas hay un escalamiento hacia huracanes que Gutiérrez llamó de categoría infierno, porque no dejan nada, porque hay que contemplar que antes la escala solamente llegaba a 3, al nivel 3, y han tenido que subir a 5. Por ejemplo, el huracán San Zenón, que nos afectó, que destruyó la ciudad, no fue un huracán, en el año 30, no fue un huracán de categoría 5. Tan devastador. No, era apenas un huracán, como mucho, de categoría 3. Es decir que, o por ejemplo, George, que nos atravesó de este a oeste, sí, no era un huracán de categoría 5, era un huracán de categoría 2. En el caso de David, que también nos conmocionó, porque otra vez entró por la bahía de Ocoa. No, un poquito antes, por Nizao. Por Nizao, sí. Y trepó, y salió por el Atlántico. Era apenas un huracán 3. Es decir, para que nos demos cuenta del poder devastador que tiene un huracán categoría 5. En las actuales circunstancias climáticas. Claro, y la razón de por qué ese patrón se va a mantener, es decir, la norma va a ser esa, no la excepción. Hasta ahora fue una excepción, un huracán que se estacionó. De un huracán, no, un fenómeno. Una tormenta. Porque antes de tormenta fue una depresión. Se paralizó. Eso se debe a varios factores. Al primer factor es que el calor de las aguas oceánicas y del Caribe. El ciclón es una máquina de calor. Es decir, lo que hace posible el huracán es
la temperatura de las aguas y la caída de la presión atmosférica. Es decir, el huracán, si usted se parece mucho a una pileta de agua. Usted abre un grifo, deja caer el agua así, y usted verá que se produce un remolino en la salida, en el sumidero. Ajá, entonces es lo mismo, en la atmósfera se crea un sumidero, es decir, un hueco, que es la baja presión, y si hay calor, produce el movimiento del aire, porque es una máquina de temperatura, una máquina de calor. Y se están produciendo ambas cosas en la temporada ciclónica, y hay la amenaza, la tendencia a que aparezcan fenómenos como el huracán Melissa fuera de la temporada ciclónica. Es decir, antes de que comience la temporada y después. Es decir, que haya en cierta manera una extensión de la temporada ciclónica. Bueno, tuvimos un caso hace unos años de una depresión tropical similar a Melissa, que nos afectó en diciembre. Así es. Eso hace como alrededor de 10 años. Sí, fueron dos tormentas. Sí, una que atacó el suroeste. El suroeste precisamente. Y causó grandes daños y devastaciones, incluso muchas víctimas. Y no hubo más víctimas porque en ese entonces estaba en la alcaldía Hanoi Sánchez. En San Juan. Entonces a Hanoi nosotros lo alertamos, teníamos una relación muy directa. Y le alertamos que el fenómeno iba a afectar a San Juan, y que se iba a producir una gran crecida del río San Juan. Y ella sacó con tiempo casi forzadas a la población de la Mesopotamia. Sí, que es uno de los lugares más de mayor riesgo que hay en San Juan. Bueno, en San Juan y en el país. Nosotros, el Comité Nacional de Lucha contra el Cambio Climático, que es la organización en la que participo en este tema, hemos hecho el planteamiento de que se cree un fondo con un 3% del PBI, del Producto Bruto Interno, para que con tiempo sacar a la gente, a la población que está mal asentada, es decir, casi dentro de los ríos y de los arroyos, cuando no están en el medio, como en el caso de Mesopotamia, porque exacto. Mesopotamia no está en la orilla, está justo en el caudal, en el caudal. Y se ha creado una ciudad ahí, una parte de la ciudad de San Juan, de la Maguana. Pero está el caso del río Sama. Exacto, eso te iba a decir, que aquí en el distrito tenemos el asunto de los barrios periféricos al río Sama, como los guandules y otros de esos que están prácticamente a la orilla del río. No, dentro del río. Es decir, la gente puede meter el pie en el río. Si hay un fenómeno como Melissa, como tormenta o como huracán, sobre todo si es categoría 5, un gran temor que tenemos es que la población que está en los dos márgenes de los Sama y de la Isabela, especialmente en el Osama, van a ser arrasadas. Y la cantidad de gente que vive ahí puede producir una gran mortandad. Y en casuchas, porque son casas, viviendas muy precarias. Son algunas... pero aún cuando fuese de concreto, sí, el concreto puede soportar los vientos. Pero si hay una inundación del río, se va. La catástrofe. Entonces estamos planteando que el gobierno con tiempo reasiente, es decir, traslade la población que está en alto riesgo en lugares seguros, en viviendas dignas,
y con servicios, con los servicios mínimos. Lo que quiere decir que este plan, que además de salvar vidas, es una gran oportunidad de crear viviendas, de asentar en viviendas a sectores marginales y pobres, dentro de una política de lucha contra la pobreza. Y también va a suponer una gran dinamización de la industria de la construcción, deprimida en este país. Y también una inversión pública que se ha caracterizado por los últimos años de ser muy exigua. Sí, eso son parte de la crisis social, sí, que arrastra el pueblo dominicano. Vamos a continuar dentro de unos breves momentos y vamos a una primera pausa para seguir con estos importantes... Seaboard, desde 1990, generando a tiempo completo energía limpia. Seaboard, apoyando el desarrollo sostenible y comunitario del río. Esto es mío. Claro que yo puedo. En mi proyecto somos curiosos, Valiente, luchador y soñador. Hay que soñar en grande. Y yo sueño con lo más grande. Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten. porque yo soy honesta de verdad. Nunca dejo de pensar en lo demás. Así soy yo. Así soy. Porque yo soy de aquí. De aquí. Y por eso, Yo soy invencible. Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Esta mañana nos llena de gran satisfacción dejar en funcionamiento la planta de tratamiento de aguas residuales de Cabo Rojo, la primera obra construida con fondos propios del Fideicomiso Pro Pedernales, con una inversión de 1.304 millones de pesos. Desde este momento, cada hotel, cada espacio construido contará con agua limpia, bien gestionada y con un tratamiento responsable para su uso. Esta obra es una expresión concreta de lo que significa hacer política pública con visión y garantizar que el crecimiento económico no comprometa nuestros recursos naturales, sino que los aproveche de forma inteligente para beneficio de todos. Con esto priorizamos lo esencial: garantizar sostenibilidad ambiental, evitar la contaminación y asegurar el buen uso de los recursos. Todo esto para que este destino avance con la responsabilidad que requiere y así cumplir con el compromiso de que Cabo Rojo sea el motor que impulse el desarrollo de Pedernales y de toda la región Enriquillo. No respondas llamadas desconocidas. Usted ha sido la ganadora de un premio. Favor mandar datos personales. Usted califica para el préstamo. Favor enviar número de cuenta. No respondas llamadas desconocidas. No proporciones datos personales. No compartas tu número de cuenta. Atrápalos. No caigas en gancho. Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, la tecnología al servicio de la gente. ¿Y si te dijera que ya no necesitas un codeudor para emprender tu negocio? ¿Y si te dijera que también tu firma es el único aval que necesitas para construir tu futuro? Esto no es un sueño, es una realidad en la República Dominicana. Detrás de cada pequeño negocio hay una gran historia, una mujer decidida, un sueño que empieza con una firma. En República Dominicana estamos cambiando lo que significa acceder al crédito. Es importante que nosotros entendamos que un crédito bien manejado cambia la vida de una mujer, de una microempresaria y de un emprendedor en dos aspectos. Primero, su autoestima. Y segundo, que para nosotros lo más importante, es que es una garantía de la mejora de la calidad de vida de sus descendientes.
En Infotep estamos comprometidos en llevar la formación técnico-profesional al siguiente nivel. Nos motiva el deseo de transformar vidas y edificar un futuro lleno de oportunidades. Con la nueva red unificada de la formación técnico-profesional, la innovación y el conocimiento se fusionan para impulsar el crecimiento. Conectamos con 5 localidades, un data center propio y una nube privada que garantiza acceso a contenidos de valor, y con inteligencia artificial personalizamos el proceso de enseñanza-aprendizaje. Apostamos por la innovación y la excelencia formativa. Infotep. Capacitar es progresar. Continuando con esta importante entrevista con el profesor y activista medioambiental Enrique de León, vamos a preguntarle al compañero qué piensa que podría en el futuro hacer el Estado Dominicano para desarrollar algunos proyectos que nos permitan tener cierta vulnerabilidad, resiliencia, soportar mejor los embates. Los embates de esos fenómenos naturales. Sí, el problema es que no es una medida, es una política. Es una política. En primer lugar, hay que tratar de reducir la causa de esos fenómenos. Y eso se logra reduciendo las emisiones de dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero que producen el calentamiento global y, por tanto, el calentamiento global, el cambio climático, las perturbaciones del clima. Y eso supone una política energética. Es decir, hay que hacer una transición hacia energías renovables, una transición justa, es decir, a bajos precios y destinada precisamente a la población mayoritaria del país. Y eso es una reforma de gran calado, que claro, aunque nuestro aporte es relativamente insignificante con respecto a otros países, sin embargo, nuestro aporte en términos relativos por persona es muy alto, tal vez sí, a nivel de la India. Es decir, lo que cada dominicano pero la emite India, en dióxido de carbono es mayor que un hindú, que un ciudadano de la India. Porque aquí tenemos algunas situaciones con el asunto de la alta cantidad de vehículos. La población de vehículos vehicular. Sí, de motor de explosión con combustible fósil. Es uno de los factores que yo pienso que contribuye a que tengamos... Y sin filtro, porque le quitan los filtros, porque hay la idea de que eso le quita potencia. Principalmente los motores. Los motoristas. Sí. Bueno, eso es otra. Hay que... a la hora de hacer la transición energética, una de las razones no es solamente el clima, el cambio climático, sino la salud. Por ejemplo, Punta Catalina es un gran emisor. Emite el 15% de todo el dióxido de carbono del país en una sola instalación. Pero también hay que hacer una política de pasar de los vehículos de motor al motor eléctrico, a la movilidad eléctrica, principalmente los grandes transportes, tanto el transporte público masivo, debe buscarse soluciones eléctricas, pero también el transporte de carga. Hay la idea, y es correcta, de un tren de carga, y puede ser transporte que una el Caribe con el Atlántico. De carga. Eso sería Eso es un proyecto que realmente se ha comentado mucho y hay algunas ideas. Sí, pero se frustró por la corrupción porque se lo plantearon a los chinos y los chinos hicieron un cálculo y el kilómetro salía, eso fue con todo Danilo, salía un costo astronómico. Dijeron, no, pues ustedes no están tomando el pelo.
No puede ser ese costo. Porque aquí, tú sabes, las obras Sí, sí, públicas son la ocasión de... La corrupción ocasión permea todo. Exacto. Pero es un proyecto que está pendiente, porque también tendría un efecto colateral en la cantidad de personas que mueren en accidentes automovilísticos. Exacto. Es decir, tenemos una carretera, por ejemplo, la Duarte, que es nuestra principal vía, igual las Américas, sí, llena de camiones, de 3, 4. Sí, de vehículos pesados. De vehículos pesados. Y una mezcla peligrosa, una vía rápida con vehículos pesados. Eso, es decir, es verdad que hay imprudencia, pero también hay una condición, una mezcla de vehículos que no es correcta, que hay que evitar. Eso, claro, eso supone una gran inversión. Y una gran inversión que se recupera. Otra política es cambiar la agricultura. Nosotros seguimos haciendo una agricultura de cuando los indios. Una agricultura, digo, cada vez más hay una agricultura moderna, pero la mayor parte de la agricultura está todavía en los tiempos de la colonia o precoloniales. Eso no puede pasar. Tenemos que utilizar de manera eficiente el agua, porque tenemos un estrés hídrico, cada vez hay menos agua, por el cambio climático, pero también por la depredación, sí, que cometen muchos, principalmente, bueno, el caso más patético es lo que está pasando en Cotuí, con la famosa Barrigol. Sí, y lo que está pasando en Barahona. Y en Barahona con un ingenio azucarero que está en manos privadas. Se secaron la laguna. Increíble, que ahora se llenó, creo que se llenó de agua que eso, bueno, vamos a decir, entre comillas, de los beneficios de la tormenta. De la tormenta. Que son cosas veredes. Una cosa importante, hay dos efectos muy graves del cambio climático. Uno es los ciclones, las inundaciones, es decir, pero está la sequía. La sequía es peor porque el agua, aunque produce daño, como decía Balaguer, citando no sé a quién, que el agua pagaba sus daños, y es verdad. El agua no es, las inundaciones, las lluvias, sí, producen daño, pero también producen beneficios. Sí, mira, ahora precisamente yo vi que los agricultores y productores agropecuarios de Montecristi estaban clamando que lloviera. Y llovió. Y le llovió. Porque el gran problema del noroeste es la sequía. La sequía, no es el agua. Mira, hace unos años, hace como 15 años, yo trabajaba en el área de supervisión electoral de la Junta Central Electoral, valga la redundancia. Y me tocó en una ocasión ir a supervisar, yo trabajaba en el área de educación, como dije, electoral, y supervisábamos la formación de los colegios para las elecciones. Yo creo que eran las elecciones del 2010, si mal no recuerdo, creo que era para esa época, 2010 o 2012. Y daba pena los campos de esa zona entre Mao y Montecristi. La grama estaba quemada por los efectos del calentamiento y no llovía, no había agua y el ganado, las vacas estaban flacas. Ahora la vi algo parecido con esa situación, porque vi un reportaje en un programa de televisión, uno de los noticieros de la televisión nacional, y las vacas estaban flacas. ¿Por qué? Porque no tiene que comer, vamos a decir, de alimentarse con las hierbas y ese, porque la sequía estaba impidiendo todo eso. Los efectos son terribles, porque a veces decimos, bueno, los huracanes, como tú dices, es un problema, pero la sequía es algo todavía mucho más
terrible. El problema del cambio climático es que combina ambas cosas. Por un lado, ciclones, inundaciones y a la vez sequía. En algunos años esa combinación es más acentuada, sobre todo cuando, en las temporadas del niño. Es decir, cuando en el Pacífico, la costa americana de Sudamérica, del Pacífico, se calienta, se produce una combinación de ciclones muy fuerte, pero también sequía. Con la niña, que es cuando los vientos, la corriente marina del Pacífico, de Sudamérica, se enfrían, son aguas más frías, entonces tenemos temporadas de mayor lluvia de este lado. Eso es un periodo de 2 o 3 años, tal vez se extiende a 4. La ciencia no ha podido todavía establecer la causa. Sí, se sabe de la causa, sino por qué en este momento se da un fenómeno o el otro. Pero nosotros en este país debemos establecer una política medioambiental de conservación, sobre todo de los humedales. Entonces, porque aquí los humedales, en parte la industria turística muy depredadora, pero no solamente la industria turística, cualquier pantano, eso hay que taparlo. Esa es la idea. Es una mentalidad de cuando Trujillo se pensaba que los pantanos eran la causa de los mosquitos y le echaban DDT y la tapaban. Es decir, había un conocimiento muy exiguo de la función de los humedales en ese entonces. Pero hay que conservar los humedales precisamente por la sequía. Porque cuando viene la sequía, entonces se inventan hacer, y lo cual es correcto, hacer pozas artificiales para conseguir el agua. Bueno, pero si hay un sistema natural para eso, que son los humedales. Y entonces no lo que hacen muchos agricultores, la industria turística y el avance del urbanismo en tierras de cultivo es eliminar los humedales. Increíble. Esa es la falta de conocimiento y de la inexistencia de una política del Estado de protección de esos recursos. Bueno, Riquito, hemos llegado al final porque el tiempo es corto. Estoy a tus órdenes y del chino. Sí, está bien, te agradecemos que atendiera nuestra invitación y para que el público que nos sigue cada semana tenga más o menos conocimiento de temas tan importantes que nos afectan directamente a todos los dominicanos. Y en particular a aquellos que viven en zonas vulnerables. Señores, será hasta el próximo domingo. Esperamos contar nuevamente con su seguimiento. Muchas gracias. Hasta la próxima semana.